Hola, hoy estamos en un nuevo proyecto de Esencia Femenina. Vamos a hablar acerca de superar lo que es el cáncer de mama. Y es importante que siempre para nosotras es un impacto decir tengo cáncer de mama o que el especialista te diga la biopsia salió positiva, que es una terminología que nosotros hacemos, pero ¿cómo hacemos nosotros para llegar a ese diagnóstico? Es importante primero hacer imágenes, hacemos un ultrasonido, una mamografía, que es importante recalcar que tenemos un nuevo patrocinador que se llama Imagen Test, que nos pueden ayudar a hacernos descuentos a aquellas pacientes que se quieran hacer su mamografía por primera vez. Está localizada en la Torre Médica Momentum Pinares en el primer piso y hágase su mamografía, hágase su ultrasonido, chequéese y es importante el diagnóstico y la detección temprana. Hoy tenemos un nuevo programa y quiero presentarles a Katherine Campbell. Ella es especialista en suelo pélvico y lo que es rehabilitación y nos va a hablar que nos va a ayudar un poquito a aquellas pacientes que ya pasaron por el diagnóstico de cáncer de mama y lo que queremos hablar es lo que pasa después del diagnóstico de cáncer de mama. Después de que la paciente se opera, después de que la paciente recibe su tratamiento con quimioterapia o su radioterapia, existen secuelas. Entonces, un placer en verte, Katy. ¿Cómo estás? Hola a todos, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Importante saber qué es lo que pasa en el proceso, porque todos saben que cuando dicen la palabra cáncer se asustan, inmediatamente dicen, ok, tengo que hacerme el procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasa en la parte de sala, en la parte de la cirugía propiamente? A veces nosotros que no estamos propiamente en sala, decimos, ¿qué sucede? Pues bueno, les voy a contar un poquito. Yo tuve la oportunidad de estar en sala con la doctora Wright, ¿verdad? Y fue muy lindo porque no solamente ella estaba encargándose de lo que le toca, que es sacar el cáncer y toda la parte donde hace la tinción del mismo con el azul de metileno y todo este proceso, sino cuando lo sacan y ella le pide al patólogo, ok, quiero saber si este proceso ya está bien o me falta un poquito más. Es ahí en el punto donde el patólogo obviamente pues va con un poquito de ganglio centinela a verificar si tiene células que están cancerígenas o no, ¿verdad? Células neoplásicas. Exactamente. Entonces, la lleva ahí a verlo microscópicamente y todo, y después de que pasa por un criostato y varias imágenes que les vamos a pasar porque es de verdad, lo hacen de una forma tan rápida que el verificar si tiene o no. Ahí se devuelve el patólogo, le explica a la doctora y le dice, ok, doctora, 2 dedos más hacia abajo o qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues a comentarles, cuando estos ganglios son removidos, viene también una afectación, si no la controlamos propiamente en la parte de terapia física, es importantísimo verificar que la paciente no esté formando un linfedema, ¿verdad? Entonces, si la pacientita está con pesadez en el brazo, siente un poquito de parestesias, hormigueo, exactamente, hormigueo, los deditos se le quedan adormecidos. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Normalmente ahí es cuando el sistema linfático es el que no está trabajando como debería porque la doctora tiene que hacer una remoción de algunos ganglios. Entonces es importante que en la parte terapéutica, que la paciente pueda recuperar completamente ese rango de movilidad articular que tenía antes, que es mucho de lo que vive la paciente. ¿Cuáles son las quejas normales que llegan? Es que sí, Katy, bien lo dices, porque cuando nosotros somos cirujanos, somos quirúrgicos, ¿verdad? Entonces vamos a la idea de curar un tumor y hacer una limpieza de ganglios en algunos casos. A veces tenemos que quitar todos los ganglios, ¿verdad? Que el ganglio se encarga de lo que es el drenaje, de lo que es la linfa, el tejido, el líquido que produce la mama y la axila. Y al quitarlos, ese líquido se sigue produciendo. Entonces, por supuesto, que era bien lo que decís, la paciente siente el brazo se le hincha, a veces no se pueden colocar los anillos en la mano, sienten hormigueos, pesadez, limitación de la movilidad del brazo. Esas son algunas secuelas que pueden pasar en algunas pacientes.
Por dicha, el día de hoy, la tecnología y la cirugía ya no es lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad? Okay. Antes quitábamos toda la mama, ¿de acuerdo? Ahora solo en casos especiales. Antes quitábamos todos los ganglios, quitábamos 10, 20 ganglios de la axila. Ahora quitamos algo que se llama el ganglio centinela, que es como decir el ganglio madre. Si ese ganglio está positivo, el ganglio madre, todo el resto de los ganglios están positivos. Si ese ganglio está negativo, el resto está negativo. Entonces, si yo quito el ganglio madre, está negativo, no necesito quitar todos los ganglios, ¿verdad? Entonces, pero igual estamos invadiendo la axila. Y por supuesto, esto va a tener impacto tanto físico como psicológico en la paciente, porque el momento que la paciente tiene el diagnóstico de cáncer de mama, que lo habíamos hablado anteriormente, yo pienso que voy a morir por eso, ¿verdad? Y el miedo siempre va a ser, es que yo tuve cáncer y tengo riesgo que me vuelva, y hay riesgo que me vuelva en la otra mama, me da miedo que haga metástasis o que el tumor se vaya a otro lado, y las secuelas, ¿verdad? ¿Qué secuelas puede dar? Bien lo hablabas, dolor en la movilización del brazo. Pero cuando ustedes llegan y terminan el proceso quirúrgico, normalmente yo me encuentro a la paciente con un drenaje y ese drenaje también les molesta un poco. Un poquito, claro. Entonces es importante que todas las pacientes que tuvieron este proceso, que sepan que pueden llegar a la parte de rehabilitación con el drenaje. No tienen que esperarse a que pase 1 mes, 2 meses para comenzar a movilizar ese brazo, porque nosotras hemos tenido pacientes que llegan y la parte de que el pecho les está molestando, tenemos que hacerles un tratamiento para que la piel no se retraiga completamente, porque si esta paciente quiere hacerse después un arreglo en su mama, una reconstrucción. Exactamente. Entonces, si se tiene que hacer la reconstrucción, pues tenemos que cuidar ese tejido. Ahí es donde siento que es más importante, pues, y recalcarles a todos la parte de la terapia, del drenaje linfático manual. También nosotros trabajamos con otro poco de técnicas que facilitan el movimiento a la paciente. Entonces, para que no tengan que vivir con dolor, ya es también un poquito traumático el tener que pasar porque nos digan, ok, tengo cáncer, voy a pasar por esto, y también que tengan dolor, ¿verdad? Entonces, que sepan que todo eso se puede mitigar. Sí, exacto, porque de hecho yo pienso que la paciente en el momento que se opera, ya el segundo, a las 48 a las 72 horas, tiene que iniciar su proceso de rehabilitación física y psicológica, ¿verdad? Y tiene que empezar sus terapias. De hecho, ya tiene que empezar, de hecho, el mismo día tiene que empezar a movilizar el brazo. Obviamente que no tenga ninguna contraindicación por su médico tratante, pero ya la paciente tiene que empezar a mover el brazo. Duele, por supuesto, porque la paciente está recién operada, pero eso va a aumentar la movilidad del brazo y la paciente no va a tener tanta limitación. Importante que la paciente tenga una vida con una dieta saludable y haga cierta actividad física. Aunque esté recién operada, el caminar es un tipo de actividad física que le va a ayudar a evitar ese dolor postquirúrgico que la paciente puede tener. Y lo más importante, que si nosotras vamos a terapia en esa fase inicial, pues ese dolor se va a mermar, va a poder movilizar y no va a dolerle tanto. Entonces esa parte analgésica es importantísimo en esa primera fase. Entonces, para que por favor todas aquellas que nos estén escuchando sepan que hay muchísimas cosas detrás y no es simplemente el acompañamiento quirúrgico, sino posquirúrgico que nosotras podemos darles. Por ejemplo, Katy, digamos, en estas pacientes que habíamos hablado al principio, que tienen que el brazo se les hincha, que siente que no les entran los anillos, ¿verdad? Que ya hay una limitación que de hecho se nota, es notorio, ¿verdad? El linfedema o que el brazo está muy hinchado con respecto al otro. Y ya nosotros hemos descartado una recurrencia, ya descartamos que el tumor no haya regresado, que esa sí puede ser una causa que el brazo se hincha. Exacto. No es la principal causa, pero sí puede pasar. Entonces, cuando ya nosotros descartamos eso y la paciente tiene ese dolor porque el brazo se hincha, ¿verdad? Está muy edematizado. ¿Qué tipo de terapias podemos utilizar? ¿Hay una manga que se coloca? Exactamente. ¿Verdad? Es un tipo de vendaje. Es un tipo de vendaje. Ahora, pues, nosotros podemos inicialmente poner el vendaje y luego, cuando ya la paciente lo soporta, ponerle la manga, ¿verdad? Porque estas ya vienen en varias tallas y todo, y la paciente lo tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar con el brazo hacia abajo, ¿verdad? Y eso va a hacer que se nos
nos recargue de forma más fácil. Entonces nosotras tenemos que estar haciendo movimientos ascendentes, el brazo arriba, drenajes suaves, porque el sistema linfático no es hacer un masaje fuerte, no. Eso es suave y de forma ascendente. Hacia arriba. Hacia arriba, todo hacia arriba, y siempre vamos a estimular un poquito la zona ganglionar, los ganglios que nos quedaron, ¿ok? Para que estos puedan comenzar a hacer su trabajo, que es obviamente recaudar todos estos líquidos residuales que quedan para que los podamos drenar de la forma más naturalmente posible. Entonces, una es, bueno, la parte de los vendajes. Otra es trabajar ya sea con láser. A mí me fascina mucho lo que es la terapia con láser para el proceso antiinflamatorio, ¿verdad? Para el proceso de dolor. Y va a permitir que la paciente pues me recupere la movilidad articular completa. A esto también nosotros, parte del drenaje linfático manual, los masajes y todo esto, pues el hecho de decirle a la paciente, realiza ejercicios de forma consecutiva. Y ahí nosotros vamos dándoles las progresiones que se necesiten y se requieran. Exacto. Otra de las cosas también es el dolor que genera sobre la zona que se opera, ¿verdad? Exacto. Cuando uno hace una cirugía, cortamos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, hay zonas sensitivas de dolor en el tejido mamario. Entonces, por supuesto, estamos haciendo un corte en la zona que aunque uno no quite toda la mama, quita parte del tejido mamario y puede generar dolor. Como decías, la herida se puede retraer, no siempre, esas son algunas cosas que podemos tener. Dolor sobre la misma cicatriz, cierto tipo de retracción, se puede hinchar un poquito lo que es el tejido mamario o un poco de colección de líquido a nivel de esta zona. Entonces hay pacientes que se quejan de dolor, por supuesto. Primero hay que hacer una cirugía, ¿verdad? Entonces eso genera lo mismo que estábamos hablando. Y segundo, la gran mayoría de estas pacientes, como ya no quitamos todo el tejido mamario, hay que irradiar esa zona. Entonces la radiación directamente sobre la mama, la idea es quemar la cama tumoral donde estaba el tumorcito para evitar que el tumor crezca ahí. Entonces, por supuesto que eso va a tener cierto tipo de dolor sobre estas pacientes, que nosotros lo mejoramos con analgesia, por supuesto. Exacto. Le damos algo antiinflamatorio después de la cirugía, pero ¿qué podemos hacer en aquellas pacientes que ya pasó el periodo postquirúrgico, que persisten con dolor sobre el tejido mamario? Y por supuesto, siempre cualquier cosa en una paciente con cáncer de mama, lo primero que hay que descartar es que el cáncer no haya regresado. Exacto. Una vez que nosotros descartamos todo eso, sabemos que es un dolor postquirúrgico, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de estas pacientes después de una cirugía que persisten con dolor? ¿Qué tipo de terapias podemos hacerle a estas pacientes para mitigar esos síntomas? Bueno, como bien lo estás mencionando, Mitch, lo usual que es que la paciente venga con una retracción de la piel. Entonces nosotros tenemos que trabajar esa piel para que no haya una fibrosis a nivel de cicatriz. Si nosotros no liberamos eso, la paciente siempre va a decir, uy, mira, presento como un punzón, como que algo me está molestando, y esas inflamaciones que se dan más que todo sobre la parrilla costal, que es de este lado, ¿verdad? Entonces a veces nos enfocamos mucho en ver el brazo, pero toda la parrilla costal, toda la partecita que está debajo de nuestra zona axilar, esa parte también les incomoda montones, y es por todo lo que acabas de mencionar del proceso. Entonces ahí trabajamos también terapias analgésicas, ¿verdad? Trabajamos con ultrasonido terapéutico, trabajamos igualmente con el láser, ¿verdad? Para liberar las adherencias que se puedan formar por el proceso quirúrgico. Y eso va a permitir que la paciente no tenga molestia y pueda retornar a sus actividades de forma natural. No es porque me operaron que me tiene que quedar un dolor. Hay que recalcar en esto. No tiene que haber dolor alguno. Y para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para acompañarlos y trabajar en eso. Esa sería. Pero también, por todas las irradiaciones que presentan las pacientes, ellas comienzan a presentar como síntomas de menopausia precoz. Exacto. Entonces yo quiero que me comentes un poquito qué más da por eso, porque es muchas las irradiaciones que llevan las pacientes y ya pasaron por todo el proceso de mama y también les quedan otras secuelas. Sí, es cierto. Claro, exactamente, porque en un podcast previo decíamos que la paciente hoy, gracias a Dios, hoy la gran mayoría de las pacientes tienen una tasa de curación 95% a 5 años,
Entonces tienen varias secuelas posterior de que pasaron por el proceso de quimioterapia y ciertas son estas. Una de esas es la menopausia prematura. Imagínense que una paciente, por ejemplo, que tenga 40 años, se le diagnosticó un cáncer de mama, le tuvimos que dar quimioterapia, ¿verdad? Y eso va a provocar una menopausia prematura. Entonces tenemos una mujer que le adelantamos la menopausia, digamos, 5, 10 años más o menos. Entonces van a tener los calores, los bochornos, debilidad del suelo pélvico, que toso y me orino, brinco y me orino, resequedad vaginal, ¿verdad? Entonces todos estos síntomas van a afectar la calidad de vida de las pacientes. Y no solo eso, ¿verdad? Sabemos que si yo tengo una menopausia, una de las principales terapias es darle terapia hormonal, pero tenemos un cáncer que está provocado la gran mayoría de las veces por Un factor componente hormonal. Entonces yo no le puedo dar a hoy día, porque puede ser que todo cambie en medicina, yo no le puedo dar terapia hormonal, o sea, yo no le puedo dar estrógeno a esa paciente. Entonces, eso no le va a quitar los síntomas, o sea, va a seguir con sus calores, va a empezar a subir de peso porque empieza a subir de peso por la deficiencia de estrógenos, pérdida de masa muscular por la deficiencia de estrógenos, Un poco de dolor muscular, sarcopenia. exactamente. Entonces, y la parte que más se va afectada es la parte vaginal. Se seca, quema, pica, me orino, tengo molestias a nivel Exacto. del suelo pélvico. Entonces, usted se especializa en suelo pélvico, ahora por dicha, tenemos una especialista que está con nosotros. Entonces, además, ¿qué podemos hacer con esas pacientes? Porque la vida sexual se ve afectada porque hay una falta de lubricación. La vagina es estrógeno y testosterona, que ya no hay, se seca un 95%. Entonces, y es una mujer que estamos hablando de 40 años, ¿verdad? Exacto. Que está en la flor de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Es, la verdad, un poquito impactante el ver a la paciente que llega y igual se está trabajando y ya pasó por este periodo del cáncer y demás, y que el esposo le quiere brindar amor, porque lo que llegan las pacientes es, bueno, ya yo estoy afectada por todo esto otro que me está sucediendo. Y aparte de que me sucede esto, no puedo ni recibir chineo porque la zona vaginal está súper seca y me duele absolutamente todo. Bueno, pues ahí es donde entramos también en la parte de la rehabilitación de piso pélvico, para recuperar un poco más esa elasticidad a nivel de la zona vaginal. Podemos trabajar con un poco de radiofrecuencia vaginal, ¿verdad? Que esto nos va a permitir que no haya tanta resistencia, tanto dolor, y también nos va a ayudar en la parte de la lubricación. Exacto. Para esto igual se trabaja con diferentes equipos, ¿verdad? Exacto. Lo vamos a trabajar en conjunto con otras tecnologías. A mí me gusta mucho el ultrasonido focalizado de alta intensidad, por así decirlo. Este me va a hacer que recupere un poquito toda esa parte de la lubricación y que las estructuras en suelo pélvico pues no se me caigan por la falta de resistencia a nivel de músculo. Exacto. Porque todo esto se va perdiendo. Entonces, son muchas cosas que pasa la paciente que lastimosamente pasa por un cáncer. Exacto. Pero no solo tenemos que ver la parte que se afectó de la mama, sino tenemos que ver ella como un todo. Esa es la parte que me encanta de poder trabajar como un equipo interdisciplinario y poder nosotras abordar la parte de, por así decirlo, la compañera que estuvo en el podcast pasado, la doctora Pamela, en la parte de la nutrición, vos toda la parte de medicamentos, acompañar a la paciente, y posterior a eso que yo también pueda ayudar a la paciente, no solo en la parte del dolor a nivel de su hombro, a nivel de la mama, a nivel de esas retracciones, sino también en su zona vaginal. Es que nosotras somos un todo. Un todo, es cierto. No, y es cierto, Katy, porque cuando uno tiene ese diagnóstico, uno solamente se enfoca en lo de cáncer de mama. Y bien lo acabas de decir, la mujer no es solo un cáncer de mama. Porque si vemos las estadísticas, que en Costa Rica la principal causa de muerte por cáncer, pero la detección, de hecho hubo un artículo que se redujo la muerte por cáncer de mama hasta más de un 40%. Entonces quiere decir que creo que estamos haciendo las cosas muchísimo mejor, excelente trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Bien lo decías, la paciente sigue siendo mujer, o sea, no es solamente un cáncer de mama, tiene sus limitaciones que tenemos que mejorar, le debes tener calidad de vida. Sí, y es cierto, y es algo que yo le digo a las pacientes, usted tuvo cáncer. Exacto. ¿Verdad? En el momento que usted se opera, el cáncer lo tiene el patólogo. Usted no tiene el cáncer en su cuerpo, ya el cáncer no existe.
Y los tratamientos que sigan después de que usted le opera el cáncer son preventivos. Y usted sigue siendo mujer. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que usted tiene que continuar su vida sexual tiene que continuar. Y pese a que a veces los médicos decimos no se puede utilizar hormonas, pero hay otros tipos de terapias. Hidratar la vagina, lubricar la vagina, terapia de suelo pélvico, o sea, a lo hidratación, que hidratación, exacto. Sí, para no confundir. Es fundamental hidratar siempre la vagina. Yo lo he dicho en otros podcasts, me hidrato la cara y hay que hidratar la otra cara, exacto, ¿verdad? Porque si no, la vagina es estrógeno y al haber medicamentos que suspenden el estrógeno, quimioterapia suspende el estrógeno, no hay estrógeno, entonces la vagina se cierra y pica, arde, quema, infecciones urinarias, infecciones vaginales, se me salen los orines, tengo que salir corriendo al baño porque me orino. Entonces todo eso tiene tratamiento. Entonces vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad? Pero sí es importante que sepamos eso. Primero el diagnóstico, y no me canso de decirlo, tenemos un patrocinador que se llama Imagen Test, que está en la Torre Médica, el primer piso. Vayan a hacer la mamografía, el mes rosa. Momentum Pinares, exacto, importante. Ahí donde estamos nosotras, ¿verdad? Entonces, el mes rosa, el mes de octubre, hay muchos descuentos. Entonces, en cuanto a lo que es hacerse su mamografía, vaya, hágase ultrasonido de mamas, consulte. Si usted se siente algo, no espere sentirse algo, hágase su mamografía. Yo tomé la decisión de ya estar aquí finalmente en la sala de espera porque a mi papá le dio cáncer, a mi tía le dio cáncer, mi abuela también tuvo cáncer, tengo amigas que han tenido cáncer y es mejor saber, ¿verdad? Prevenir, enterarnos a tiempo de cuáles son las probabilidades de que lo tengamos. Ya con eso finalizamos lo que es la toma de la muestra. Lo único que queda es el tiempo de respuesta a los resultados. Este tarda de 4 a 6 semanas de salir el resultado aproximadamente. Doctora, ¿y este que ya me dice incluye BRCA1 y BRCA2? Correcto, este panel que es el Oncoclever, que es el nombre, ¿cómo se llama? Incluye 160 genes más BRCA1 y BRCA2, en total 162 genes. Innovación, pasión y excelencia son los valores que nos definen. A través de ellos, creamos productos de máxima calidad y eficacia con resultados avalados por numerosos estudios científicos. Cada año reinvertimos más del 40% de los beneficios en I+D+I, asegurando la máxima innovación en nuestros tratamientos y líneas de investigación. Todo ello nos ha llevado a conseguir 3 patentes propias y un crecimiento de compañía a doble dígito desde nuestra fundación. Porque somos científicos al servicio de la belleza y ese es el elemento que nos hace únicos. Hola a todos, bueno, continuamos con nuestro programa de Esencia Femenina, estamos con el mes y especial rosa y ahora quiero comentarle un poquito, por acá tenemos a la doctora Michelle y quiero preguntarte, Mich, ya eras ginecóloga y estaba ya bastante tiempo en eso, ¿en qué momento decidiste oncología? ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta y la culpable es mi mamá, que ahí les tenemos una sorpresa en este podcast. Te cuento que, Katy, yo hace un par de añitos, ¿verdad? Ya había terminado de estudiar ginecología y me metí a estudiar oncología. Básicamente porque me pasó lo mismo que le pasa a muchas personas. Mi mamá fue diagnosticada de cáncer de base. Me salen las lágrimas, ¿verdad? Ya saben por qué será, ¿verdad? Pero el asunto es que yo iba a entrar a la residencia de oncología y mi mamá va y se hace una mamografía. Y como todo, no, señora, eso no es nada. ¿De acuerdo? Le veo una pelotita y yo, como que no es nada. ¿Y por qué a su edad usted va a tener una pelotita en la mama? Eso no es normal. Se hace una biopsia y yo estaba operando porque yo era residentes que estoy estudiando para completar la especialidad en ginecología. Y me llama la patóloga, me dice, Michelle, la biopsia sale positiva, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? La biopsia de Sandra Samuel Stindl. ¿Cómo? Y yo me quedé callada y pausada. Estaba hablando de mi mamá. Entonces, imagínate el impacto, uno residente, tercer año, que ya tenés ciertas responsabilidades, y el patólogo te dice, sin saber, porque ella se moría de la pena, que la biopsia de tu mamá sale positiva por un cáncer de mama. Entonces, obviamente, digamos como todo, la paciente con cáncer de mama tiene un impacto psicológico, pero yo digo, es mi mamá, o sea, mi mamá con el diagnóstico de cáncer de mama, que todavía, por supuesto, me afecta un poco, entonces se me salen las lágrimas, ya sabrán por qué será,
pero a mí psicológicamente me impactó mucho y yo era residente de ginecología, aquí iba a saber uno de mama, ¿verdad? Entonces yo me metí a la especialidad porque yo quería entender y quería estar a la par en el diagnóstico de cáncer de mama. Y para mí el mes rosa es súper importante, me encanta porque aprendí que el diagnóstico de cáncer de mama no es una sentencia de muerte. Usted tiene un diagnóstico, pero existe un tratamiento. Y es importante que ustedes sepan que hoy, el día de hoy, el 95% de las mujeres se curan, ¿verdad? Y por ende, quiero presentarles a mi mamá, ¿verdad? Entonces voy a presentarles a mi mamá. Mi mamá es Sandra Samuels Tindall, ¿verdad? Que ella es una de las razones por las cuales yo me dediqué a esta parte y me encanta mucho lo que es el diagnóstico de cáncer de mama. Me encanta mucho operar cáncer de mama, ¿verdad? Y me gusta mucho el seguimiento del cáncer de mama. Y todo ese programa se debe a ella, ¿verdad? Por lo mismo, entonces, yo quiero que mi mamá nos cuente un poquito y mami tiene ya 15 años, ¿verdad? De ser sobreviviente de cáncer de mama. Y el ser sobreviviente lleva mucho implícito, muchas cosas, es mucha responsabilidad, son seguimientos, son controles, ¿verdad? Pero aquí está, ¿verdad? Entonces yo quiero que mi mamá les cuente la historia de qué fue lo que pasó. Bueno, yo soy Sandra Samuels, la mamá de Michelle, sobreviviente de cáncer. Resulta que hace 15 años yo tuve una secuencia de problemas en mi vida, tanto personal como a nivel profesional. Ahora, todos atravesamos problemas en la vida. Esos problemas generan estrés. Ahora, no es el asunto de tener estrés, es cómo manejas ese estrés. Claro. Resulta que en ese momento yo no pensé en buscar ayuda. Eso es algo muy importante. No podemos manejar ciertos problemas, entonces el paso siguiente es buscar ayuda. Uh-huh. Ahora, en ese momento, y yo siempre lo comparo con una persona que arrastra ciertos problemas y en vez de buscar cómo lo voy a solucionar, lo voy echando dentro de un saco, donde ese saco es el cuerpo. Y usted va acumulando esa cantidad de estrés y llega un momento en que el cuerpo reacciona, porque el cuerpo no sabe qué hacer con ello. Claro. Al no saber qué hacer con ello, entonces reacciona de una forma. Resulta que una noche de tantas sentí una pelotita en la mama y empecé a toquetearla. Uh-huh. Al toquetearla, lógicamente me empezó a doler. Supuestamente el cáncer no duele. Sin embargo, 5 días después dije, no, voy a hacerme una mamografía. Al hacerme la mamografía, el diagnóstico fue positivo. Cuando uno es diagnosticado con cáncer, uh-huh, usted entra en depresión. uh-huh, Máxime que la doctora me dijo, en este caso mi hermana, que es oncóloga, me dijo, bueno, tienes cáncer. Lo importante es que es muy pequeño, uh-huh. fue diagnosticado a tiempo. Sin embargo, tenés que someterte a cirugía, tenés que someterte a quimioterapia Uh-huh. y posiblemente radioterapia por el tipo de cáncer. Tipo de cáncer. En ese entonces, yo no sabía que el cáncer tiene un apellido. Ajá. Y a mí me diagnosticaron cáncer triple X negativo. Triple negativo. Sí, más o menos, digamos ahí como para meter un toque de la cuchara. Hay varios tipos de cáncer y el cáncer triple negativo es uno de los tumores más agresivos que existen. ¿Por qué? Porque es un tumor que no responde a hormonas, ¿verdad? Entonces, el único tratamiento que existe es quimioterapia y radioterapia, nada más. Cuando yo tengo el diagnóstico de cáncer de mama y entre más cosas yo pueda hacerle, darle pastillas, darle quimioterapia, darle hormonoterapia, o sea, tengo más opción de tratamiento. Entonces, el tipo de cáncer que mami tuvo, la ventaja es que fue muy pequeño. De hecho, medía 0.5 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro medía el tumor.
no tenía ganglios afectados, entonces por eso es que la tenemos acá, porque se le hizo un diagnóstico sumamente temprano en una lesión que, si bien es cierto, en teoría no es palpable, no sé cómo se la palpó, pero no es palpable, porque mi 0.5 milímetros me dio la lesión. El proceso inflamatorio alrededor. Probable, exactamente, sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que después de la cirugía, yo me sentí mutilada. Caí en depresión, pero al mismo tiempo reaccioné y dije, Sandrita, tenés dos caminos. O te echas a morir o luchás. Yo decidí luchar. Así es. Pero ¿cómo va a luchar si no cuentas con las herramientas? Ahora, yo inventé mis propias herramientas. Primero, me acerqué mucho a Dios a través de la oración. Yo encontré en la oración esa conexión tan significativa con el Ser Supremo que después de muchas oraciones consecutivas logré encontrar paz, tranquilidad, me empoderé. Ese saco que yo tenía cargando sobre mis hombros, logré colocarlo, logré desprenderme de ella. Entonces, bueno, después de cada oración, me acuerdo que siempre terminaba con un cántico que dice, tú puedes tener paz en medio de la tormenta, fe y esperanza cuando usted siente que todo está perdido. ¿Por qué? Porque hay un Cristo que está a la par tuya. Así es. Y yo deposité esa carga, tanto emocional como física, a los pies de Cristo. De hecho, que hay una terapia que recomienda, cuando tú tienes muchos problemas, ponerlo en un saco y quemarlo. Yo lo dejé, lo abandoné. Otra cosa que hice fue buscar ayuda. Es cierto, usted cuenta con la ayuda de los miembros de su familia, de su núcleo familiar. Pero ¿cuál es el problema del núcleo familiar? Hay mucha confianza. Al haber tanta confianza, entonces hay sobreprotección. Pero los miembros de la familia, en el caso, en mi caso, mi hija también estaba sufriendo. Entonces hay una sobreprotección que no es lo más aconsejable, porque al haber sobreprotección empieza con esa frasecita, tienes que. Y no te ponen atención, sino que empiezan a darte órdenes. Entonces, yo personalmente busqué ayuda en un grupo de amigas que fue realmente mi grupo de apoyo. Ese grupo de amigas todavía hoy, 15 años después, nos seguimos reuniendo mes a mes. Ahora, ¿cuál es la importancia de este grupo de amigas? En ese grupo, siempre que nos reuníamos, tocábamos un tema que te permitía exteriorizar todo aquello que estabas sintiendo. ¿Por qué? Porque eran temas de la vida cotidiana, donde tú podías expresar sin ser criticado, sin ser juzgado, y donde usted va a sentir aquella empatía con tu grupo de amigas. Tercero, la alimentación. Así, claro. La alimentación es sumamente importante. Si usted ha padecido de cáncer, abandone el azúcar. Y cuando digo abandone el azúcar, acordémonos que los carbohidratos son azúcares. Si bien es cierto que no lo vamos a abandonar, en mi caso, en su totalidad, al menos en parte, dejemos todos aquellos alimentos que son muy procesados. Y aumentemos el consumo de vegetales, aumentemos el consumo de proteínas. En mi caso, 3/4 partes de mi plato viene con vegetales verdes y amarillos que se ve muy bonito en el plato.
porque se ve como decoradito. Ajá. Proteínas y una cuarta parte Sí, esa es la de alimentación que uno debería tener realmente. carbohidratos, Ujú, pero no los refinados. exacto. Otra cosa, yo aprendí a caminar Ujú. 5 días a la semana. Disciplina, claro. Mínimo, actualmente estoy caminando 7 kilómetros 4 o 5 días a la semana. Claro. ¿Qué aprendí de todo esto que me pasó? Aprendí la gratitud, Ujú, aprendí a rodearme de personas luchadoras, ujú, personas optimistas, ujú. aprendí el valor de una buena y una sana alimentación y aprendí que si usted no practica algún ejercicio, posiblemente va a volver a tener Claro. cáncer. Es cierto. No, y lo que dices es muy cierto, acá, porque los estudios demuestran que el hacer ejercicio mínimo 150 minutos por semana, que mami hace un poco más de eso, reduce hasta un 40% el riesgo de cáncer vuelve, ¿verdad? El cáncer se alimenta de azúcar, de harinas, de todo lo rico, ¿verdad? Las pizzas, queques, hamburguesas, todas las harinas procesadas es alimento para las lesiones tumorales. Entonces, mami acaba de dar todos los tips que uno debería tener. Bajar el estrés, ¿verdad? El estrés es el factor desencadenante de lo que es el cáncer. Bajar el estrés. Si yo estoy estresada, yo no duermo bien, tengo insomnio, me levanto a las 3 de la mañana. Después, una alimentación saludable. Y la alimentación saludable debería ser menos harinas refinadas, más proteínas, verduras, todo el plato que mami describía. Hacer ejercicio es fundamental, ¿verdad? Si yo aumento masa muscular, bajo grasa visceral. ¿Y qué impacto tiene el exceso de grasa en el músculo? ¿Verdad? Pérdida de masa muscular. Que esa pérdida de masa muscular conlleva aumentar el riesgo de cáncer de mama. Bueno, para que los que nos están escuchando, Ajá. pues sepan qué es la grasita visceral, es la Ajá. grasita que está alrededor de nuestros órganos. Normalmente cuando nos hacemos un examen o nos pesamos, tiene que venir la grasa visceral menos del 9%. Si la grasa visceral está menos del 9%, ya es un factor menos, por lo Factor menos. protector, claro. Es un factor protector, pero si estamos en un 14, un 15% de grasa visceral, pues es un factor que predispone a tener cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo. Exacto. Entonces es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta y pues disminuirlo con el ejercicio Ajá. y con la buena alimentación. Claro, y para que ustedes vean que ella es un testimonio de que el cáncer de mama se puede curar, ¿verdad? Que uno es sobreviviente de cáncer de mama, que el cáncer de mama que ella tuvo ya no existe. Ya después de 10 años, el cáncer ya no existe a nivel de sus órganos, ya no hay ningún tipo de célula tumoral. Y obviamente otra cosa que hace mami son sus chequeos. A veces hay pacientes que se les diagnostica el cáncer de mama, te dice, sos sobreviviente y dejo el control, ¿verdad? O sea, dejo de hacerme mi mamografía, mis controles. Entonces, lo importante es eso, mami, ¿cada cuánto usted se hace sus chequeos? Todos los años. Ahora, la gente cree, y es una creencia popular, que si usted se practica la mamografía todos los años, no va a desarrollar cáncer. Ajá. Eso no es cierto. Ajá, Si usted tiene todo el combo, en mi caso, el estrés, ajá, usted lo va a desarrollar. ajá. Pero, ¿cuál es la importancia de practicarse, de hacerse el autocontrol, verdad? Ajá. La Revisión. autorrevisión y la mamografía, que usted lo va a descubrir a tiempo. Ajá. En mi caso fue imperceptible. Todavía la doctora me preguntó, pero ¿cómo hizo usted Ujú. para percibirlo? Si yo te toco y no siento No lo nada. siente, claro. Ujú. Es que ¿Verdad? era una lesión muy pequeña. O sea, Demasiado, era mínima, Mínima. Era mínima, pero tal vez, como te estaba mencionando, puede ser el proceso inflamatorio que está adyacente Ujú. al cancercito, lo que ella se sintió en ese momento, porque ya tenía también como ratillo de estarse palpando. 5 días. 5 días Claro. continuos de estarse palpando. Ujú. Ujú. Claro, y siempre hay un factor que desencadena. En caso de mami fue el estrés, ¿verdad? Mami tenía una situación de estrés
terrible que eso provoca, la depresión provoca desencadena, es como un efecto dominó. Yo estoy estresada, me duele la cabeza, subo de peso como mal, tengo problemas intestinales, ¿verdad? No quiero hacer ejercicio, o sea, fue un combo completo. Entonces, como, medio como, a veces no como, no me nutro bien, no me hidrato bien. Toda esa cadena de factores puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y como que son mami, cosas habituales que vive la gente y no está tomando en ajá, cuenta que le puede suceder. exactamente. Y la mayoría del cáncer de mama, que hasta un 90%, no hay factores de riesgo. O sea, ella no tenía antecedentes familiares de otra persona con cáncer de mama. Pero ¿qué es lo que pasó? Toda la situación que ella estaba llevando, ¿de acuerdo? Afectó. Porque mami a todos les dio lactancia, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Yo creo que yo menos, pero bueno, a todos les dio lactancia, ¿verdad? O sea, tuvo hijos a temprana edad, que son factores protectores, pero igual lo desencadenó. Y era lo que yo les decía. 1 de 8 mujeres va a tener cáncer de mama, ¿verdad? Y como bien lo dice mami, el hecho que usted tenga sus controles anuales, uno no se exime, al que le va a dar, le va a dar, pero el impacto va a ser un diagnóstico temprano. Entre más pequeña yo encuentre la lesión, la tasa de curación va a ser más alta, como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia, hacer un diagnóstico temprano, oportuno, y tener un equipo multidisciplinario que me ayude en el tratamiento de ella. Porque mami tuvo un montón de personas que estaban detrás suyo, o sea, había psicólogos, terapeutas, radioterapeutas, especialistas en terapia de rehabilitación, su equipo de apoyo, sus amigas, o sea, hubo un grupo de gente que estuvo detrás de ella. Pero lo más importante es que también modificó su estilo de vida. Eso es lo más importante, que ella no solamente tuvo todas estas ayudas, sino que hasta la fecha ya ella incorporó el ejercicio a su vida habitual y que aparte de que ya cambió, eso en sí para mí es lo que la mantiene 15 años después súper bien. No, y otra cosa muy importante es la respiración. Cuando yo me siento estresada, entonces yo trato de respirar, porque yo encontré esa paz cuando yo respiro y cuando medito. Entonces, normalmente medito. Y cuando medito, entonces practico la respiración, que me hace sentir sumamente relajada y tranquila. Entonces, buen tip, estrés. Exacto, ya vamos, los que no los que no están meditando, pues a meditar. Meditación y respiración, que es sumamente importante. Y eso me ha permitido a mí controlar el estrés, porque Michelle sabe, yo soy sumamente estresada. Sí, mami se estresa por todo. Bueno, un poquito de ganas, y todos tenemos que tener en algún momento un poquito de estrés dependiendo del caso en que estemos viviendo. Importante poder controlarlo, como lo está diciendo aquí mi tía, pues la meditación. Exacto, claro. Mami, ¿cómo se siente ahorita después de que pasó ya todo esto que usted dice, bueno, ya capítulo cerrado, ¿verdad? Y lo importante es ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de consejo exactamente quiere darle usted a esas pacientes que le acaban de dar el diagnóstico, tenés cáncer de mama, ¿verdad? Después de 15 años, su experiencia, cómo afrontarlo, ¿verdad? Unas palabras de aliento para este grupo de mujeres que van a entrar en esta etapa. Mira, cuando usted es diagnosticado con cáncer, lo primero que tenés que entender y aceptar es que hay ayuda. Hay tratamiento para el cáncer. Segundo, búsquese un grupo de apoyo. Tercero, tal y como lo dije, acérquese al Ser Supremo. La ayuda espiritual es sumamente importante. La gratitud, darle gracias a Dios por todo y en todo. Aprender
a valorar las cosas pequeñas, porque muchas veces nosotros le damos valor a ciertas cosas, pero aprender a valorar las cosas pequeñas, un buenos días, una sonrisa, son cosas sumamente importantes que te ayudan a sobrellevar el día a día. Otra cosa muy importante es tener una buena relación con las personas que te rodean. Aprender a quererse, aprender que si yo cometí un error, me puedo perdonar, porque todos cometemos errores, y aprender a perdonar a los demás. O sea, hay una serie de cosas que nosotros podemos aprender a hacer una vez que sos diagnosticado con cáncer. Porque, como dijo la doctora, el cáncer en un 90% no es genético, es multifactorial, y entre esos factores, yo pienso que uno de los peores es el estrés. Sí, claro, el estrés. Y es que ahorita, ¿cómo no estresarse? O sea, a veces uno se da cuenta, que yo a veces le digo a mami, que uno pasa en 4 paredes toda la vida, y cuando usted se da cuenta el lunes y vuelve a ser lunes. Entonces su vida no es 4 paredes, estás en la casa, son 4 paredes. Si te montas a un carro, son 4 paredes. Llegas a la oficina, el trabajo, estás en 4 paredes. Entonces a veces uno ni siquiera se dedica a ver si es de día o de noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nosotros tenemos, que el estrés forma parte de nuestra vida. Pero no es lo mismo, por ejemplo, Katy, si usted la está persiguiendo un tigre, créame que usted se sube a un árbol. Eso se llama estrés, subir el estrés y bajarlo. O si usted se lleva un susto, un accidente de tránsito, listo, ya. El problema es que nosotros hagamos picos de estrés durante todo el día. Y eso va a llegar a fatiga. El cuerpo no puede pasar con estrés diario. No. Nosotros somos como una olla de presión. Tenemos que tener una válvula de escape. Si yo toda esa presión la contengo adentro y yo no tengo mi válvula de escape, eso puede afectar y el cuerpo se inflama, que es lo que dice mami. Entonces empieza a inflamarse y las células tumorales empiezan a replicar. Entonces yo necesito hacer eso. Si yo como mal me inflamo, si duermo mal me inflamo, si yo no hago ejercicio, todo me duele, ¿verdad? Entonces, y el estrés me va a afectar todo eso. Entonces, toda esa cadena de errores, de cosas, es lo que hoy se ha visto que ha aumentado más el riesgo de cáncer de mama. De hecho, se ha notado que el cáncer de mama generalmente afectaba a mujeres después de los 50 años. Pero ahora estamos viendo mujeres de 40 años con cáncer de mama, que no era lo usual que tuviéramos pacientes. 40 o menos. 40 años o menos con cáncer de mama, que no era lo usual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que estamos comiendo. Somos lo que comemos, entonces son cosas que nosotros tenemos que ir modificando. Pero a lo que voy es eso, ¿verdad? El cáncer de mama, el diagnóstico temprano tiene tratamiento, ¿verdad? Existen cosas que ocurren después del cáncer de mama, que es sobrevivir, ¿verdad? Que era lo que yo le decía a mami. Mami, usted tuvo cáncer, tuvo pasado, y ahora hay que aprender a vivir o a conocer lo que es vivir el día a día y todos los días, ¿verdad? Como bien le dice ella. Entonces, el diagnóstico de cáncer de mama no es una sentencia de muerte, pero usted tiene que aprender a vivir después de eso. Y a modificar ciertos hábitos. Exacto. Porque usted no pretende hacer lo mismo y lograr cambios. Yo tengo que hacer un cambio más o menos radical en la forma en que vivía antes y ahora después. Y algo que no podés dejar son los ejercicios. Exacto. Usted tiene que practicar un ejercicio. Ahora, yo cometo un error y lo reconozco. Yo camino mucho, pero no practico ejercicios para el desarrollo de masa muscular. Y yo creo que estoy fallando en eso. Y todos los días digo, voy a empezar a fortalecer un poco. Voy a empezar a fortalecer. Pero en algún momento creo que lo voy a hacer. Claro. Sí, como yo le decía, digamos, hay que hacer algo, muévase, ¿de acuerdo? Algo hay que hacer. El caminar le va a ayudar. Pero, Katy, ¿por qué hay que aumentar masa muscular? ¿Cuál es la importancia de subir el músculo y por qué deberíamos hacerlo?
Y usted sabe lo que yo me he dado cuenta, el que las mujeres, bueno, ahorita la generación ha cambiado, el que las mujeres no hagan masa muscular, yo recordando sé por qué, porque cuando yo era pequeña, a nosotras nos decían, no haga músculo porque se vuelve hombre. Entonces yo me imaginaba chiquitito, o sea, yo no sé qué me imaginaba yo a esa edad, imagínate con 12 años, 10 años, si usted hace músculo, se hace hombre. Yo me imaginaba con barba y bigote, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a todas las mujeres le pasaba lo mismo, porque mi mamá creció con eso. Ella no alza peso. No, pero hay muchas personas que piensan que es que, mira, se me va a hacer mucha espalda, exacto. Pero podemos comenzar a tonificar de diferentes formas, ¿verdad? La sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, el debilitamiento de nuestro músculo, tenemos que mejorar como haciendo pesa, haciendo ejercicios de resistencia. Las que no quieren levantar pesas, pues están las ligas. Y vamos con las ligas, o si no, la misma, o sea, con nuestro mismo peso, nuestro mismo cuerpo. Entonces, el establecer posiciones estáticas, ¿verdad? Donde, ok, voy a levantar la cadera y me voy a sostener, ¿verdad? Y levanto un poquito cadera, me mantengo ahí, luego bajo. Ejercicios donde yo me tenga que mantener para aumentar esa masa, va a hacer que entonces toda nuestra parte articular pues esté mejor, ¿verdad? Porque esas uniones de ligamento va a hacer que completamente comencemos a trabajar mejor. ¿Qué pasa? Conforme nosotros vamos creciendo en edad, vamos perdiendo músculo. Y si nosotros, pregunta. Pero ¿saben lo que pasa? Después de la quimioterapia, el cuerpo sufre una serie de problemas a nivel de tendones, a nivel de músculo, todo te duele. Entonces, son cosas que te limitan a hacer levantamiento de peso y ciertos ejercicios. Como nosotros bien lo hemos dicho en los anteriores podcasts también, eso, ¿qué pasa? Es porque vamos perdiendo y por la radiación toda la parte de colágeno. Lo estábamos diciendo, tenemos que recuperarlo. Tomarlo, pero al mismo tiempo, el que nosotros comencemos de forma con ayuda y de forma supervisada, porque no es simplemente, no, me voy a poner a hacer tal cosa, no. Si sabemos, si bien es cierto, va a haber dolor, pero si tenemos un acompañamiento, nos podemos saber hasta dónde podemos llegar en los diferentes ejercicios. Sí, totalmente de acuerdo, pero a veces el dolor es tan grave o no sé, que usted lo hace un día y al día siguiente no quiere hacerlo. Es por eso. Porque usted sí empieza a sufrir desgaste. Exactamente. Eso se va a ver, por eso tiene que tener un acompañamiento. Cuando pasan por las radiaciones, número uno, van a sentir esa fatiga. Ese dolor generalizado. Y lo primero que trabajamos nosotros en la parte de rehabilitación es la parte de analgesia, es trabajar ese dolor. A veces hay personas que dicen, no, pero usted haga, repita, aunque le duela. No, eso no es aunque le duela. Eso sí es, ya yo les he dicho que la terapia cambió, que no es, venga, hago con dolor. No, eso para nada es cierto. Si yo tengo un dolor y me pongo a fortalecer, pues voy a exacerbar ese dolor que tenía. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es la parte analgésica. Cuando ya mi paciente no presenta dolor, comenzamos con movilizaciones, poco a poco, que es lo que la pacientita o doña Sandra estaba haciendo, ¿verdad? Que ella comenzó con movimiento, y el simple hecho de desplazarse, de caminar, y ahora ya está caminando más de 5 kilómetros en el día, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque ya adquirió esa movilidad, ya no tiene tanto dolor y por eso ya ahora está pensando en la parte de fortalecer. Pero esa parte de que llegue a fortalecer también da miedo. ¿Y por qué le da susto? Porque mira, si comienzo a hacer músculo y luego me duele, si levanto peso y luego me duele, por eso es importante que lo hagan con un acompañamiento, porque no es hacer cualquier ejercicio. Entonces, yo puedo llevar acompañamiento de un readaptador físico y cuando ya yo sepa cuál es mi rutina, qué es lo que puedo hacer, cuántas repeticiones de cada ejercicio voy a realizar sin que me provoquen dolor, eso es lo que voy a comenzar a hacer y después vamos haciendo progresiones de ejercicio. Pero vamos de menos a más, que es importante porque
no podemos estar sin músculo. Sí. Lo más importante aquí es adquirir mayor músculo y de esta forma vamos a quemar mejor la grasa, ¿verdad? Y no solo eso, vamos a poder movilizarnos, trasladarnos y hacer una vida completamente normal y enfocada al ejercicio, al crecimiento muscular. Que nos veamos siempre así, mujeres, pero fuertes, ¿verdad? Chicas, estamos llegando al final del programa, entonces vamos a hacer un pequeño cierre, ¿verdad? Entonces, el cáncer de mama se diagnostica temprano, se cura. Pero está el postcáncer. Duele, como dice mami, es cansado, molesto, pero véanlo así, tenemos que, o sea, ahí es cuando yo les digo, no queda de otra. Yo tengo que hacer ejercicio, porque si no hago ejercicio, aumenta el riesgo. Si yo hago ejercicio, bajo el riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué aumenta el riesgo? Porque el músculo, cuando empieza a bajar la pérdida de masa muscular, que después de los 50 años aumenta hasta un 2% por año y nosotros perdemos hasta un 10% por año, entonces yo empiezo a debilitarme. General. Entonces, exacto, el músculo, el bracito se me vuelve más delgado. ¿Y cómo yo sé que tengo pérdida de masa muscular? No puedo levantar las manos para las mujeres que tienden ropa. Me cuesta peinarme. No puedo subir gradas. Me cuesta levantarme de la silla y a los 70 años no me puedo limpiar el trasero sola. O sea, así es. Entonces, toca hacer poquito. O sea, lo que hay que hacer es moverse. Empiece a hacer movimientos activos, como usted dice. Estamos en el mes del cáncer de mama. Es una lucha constante y no se va a dejar de luchar. Si las mujeres toman su tiempo para reflexionar y decir, hágame la mamografía, porque sí, yo me puedo tocar, porque está, tócate, pero yo cambiaré el concepto, es hágase su mamografía, porque a veces caemos en el concepto de que yo me toque, no siento nada, entonces ¿para qué me hace la mamografía? Porque todo el mundo dice que duele, ¿verdad? La mamografía se hace en momentos específicos y tengo que tener conciencia que después de los 40 años yo tengo que empezar a mentalizar de que tengo que hacerme la mamografía. Puedo revisarme, sí, si me da miedo, vaya de un especialista que la revise, pero el hecho que usted no se toque nada, no quiere decir que usted no tenga nada. Si uno como paciente se palpa algo, probablemente ya tenga 2 centímetros, y 2 centímetros ya son más de 2 años de tener esa lesión ahí. La idea es diagnosticar la mamografía que ni siquiera sea palpable y que sea una lesión milimétrica, que esa va a tener un impacto en el tratamiento. Y ahora más en el mes rosa, que tenemos un nuevo patrocinador que nos está colaborando, que les está haciendo descuentos con lo que es la mamografía y el ultrasonido de mama, que está ahí mismo donde nosotros trabajamos. O sea, ya no hay excusa para no hacerse la mamografía. Ustedes pueden ir a Imagen Test, primer piso, Torre Médica, Momento en Pinares, les van a hacer un descuento con profesionales de una alta gama, con equipos de muy buena tecnología que nos van a ayudar a nosotros los médicos a hacer un diagnóstico. Tenemos la rehabilitación post-cáncer de mama. Yo no me puedo quedar con que tuve cáncer de mama y tengo secuelas. Yo tengo que mejorar eso. Y después del cáncer de mama existe una vida más, ¿verdad? Usted tuvo que hacer una pausa por un diagnóstico, pero en el momento que usted le quitan el cáncer de mama, ya usted no tiene cáncer. Ya usted se considera sobreviviente cáncer de mama. Y la idea es reducir el riesgo, que eso ya es responsabilidad, parte nuestra, pero el 90% es parte del paciente. Cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? Muy importante. Entonces, como les digo, ya tenemos que llegar al final de este programa, ¿verdad? Para mí fue un placer tener a mi mamá acá con ustedes, que les contara su historia, y por supuesto a mi amiga y prima Catherine Campbell, ¿verdad? En todo lo que es la rehabilitación de la paciente posterior a un cáncer de mama, y saber que sí se puede hacer un diagnóstico temprano, si hay un tratamiento, si hay una curación, ¿verdad? Mami dio unas lindas palabras para aquellas pacientes, porque a veces uno como médico habla mucho, pero no es lo mismo que lo digamos los profesionales en eso, sino un paciente, y más mi mamá, ¿verdad? Por supuesto, que ya pasó por todo esto. Entonces, para mí es un placer, ¿verdad? Sigan sintonizándonos, no se les olvide darle a la campanita. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, ¿verdad? Nos pueden seguir por Instagram, por Facebook. Entonces, es importante que nos sigan, y vamos a tener nuevos temas, ¿verdad? Y vamos a tener temas de importancia para ustedes. Entonces, aquí estamos para servirles.